Penas modernas. 1. La individualización de la pena. La selección individualizadora y la mediación de la pena frente a un determinado autor por su concreto delito. Representa el término y el remate de la ley teoría de la pena, es decir, de Maurach, el cierre y coronación de dicha teoría, ya que comprende y tanto la indagación tradicionalmente llama de la proporción entre delito y pena, como el método moderno de la adaptación de la sanción al delincuente, que ha tomado el nombre de la individualización de la pena. Aún para la concepción que rechaza en la pena todo sentido retributivo de la provisión general, este problema constituye la proyección de las normas abstractas sobre el tipo vivido y con ella la concretización de la idea del derecho penal. El derecho penal de la escuela clásica y tradicional se ocupaban fundamentalmente del delito para determinar la pena, es decir, consideraban la relación delito-pena como reacción a esta poca importancia que se da al delincuente, que es el centro del derecho penal, porque sin este actor el delito sería un enunciado teórico, abstracto y hasta metálico en efecto de la escuela mencionada. Tienen este defecto de la importancia mucho la personalidad del delincuente, definiendo la pena que se daba aplicándosela por su relación del delito pena determinado luego la proporcionalidad. 2. Fundamentos de la individualización. En la vida real se presentan diversas de delitos, por los que a todos no se les puede aplicar penas iguales, sino más bien diversas. Es necesario establecer una graduación, lo que exige que la sanción sea indivisible y graduables. Pero como denominador común se viene que en toda esta concepción se olvida la personalidad del delincuente, surgiendo la teoría de la individualización de la pena, básicamente en contraproporción en la escuela clásica. De lo anterior se deduce lo siguiente: el delito como hecho real de la personalidad del delincuente, como la obra es el reflejo de artesano. Las condiciones personales determinan en ciertos grados de la manera de cometer el delito. Estos principios son la consideración hecha anteriormente, conducen a la individualización de la pena como la relación existente entre la personalidad del delincuente y la pena. Para lograr su mejor y más rápida readaptación social, en otras palabras, atendiendo a la personalidad del agente, se le debe aplicar la sanción que corresponde a ella como el atajo hecho a medida del cuerpo. 3. Momentos de la individualización de la pena. Se pueden distinguir la individualización de la pena tras momentos principales que son el legislativo, el judicial y el penitenciario o administrativo. Inciso A. Momento legislativo. En esta instancia debe aceptarse que cuando se redacta
discute o aprueba la pena, se lo hace con carácter general para todos, pero debe establecer que en cada delito se mantienen los móviles individuales que conducen a su ejecución. Inciso B. Momento judicial. La individualización comienza realmente en el momento judicial, puesto a que el juez estudia la personalidad del delincuente en el delito concreto, en base a los cuales llena los requisitos de la ley para dictar su fallo. Inciso C. Momento penitenciario o administrativo. Esta última etapa está a cargo de los funcionarios de la penitenciaria, que deben estudiar la conducta de los reos para determinar los efectos de la aplicación de las penas. Cuatro. El perdón judicial, naturaleza y casos de aplicación. Un instituto que da aún mayor libertad al que juzga en la tarea de la selección penal es el perdón judicial, bien su organización legislativo como potestad del órgano jurisdiccional del Estado es reciente. Sus orígenes son remotas y se encuentran ya en las leyes del Manú, que aconsejaban al rey reemplazar en determinados casos la multa por represión. También en Egipto era posible que en el lugar de penas leves se reprendiera al delincuente. El derecho canónico acogió ampliamente este principio, que fue seguido por el derecho laico francés y en España por las partidas. Según Antón XI, el perdón judicial reconoce un triple fundamento ético, técnico y práctico. El fundamento ético radica en la piedad, pues la histórica del derecho penal nos muestra que la reacción punitiva originada por el derecho de la venganza, evolución hacia el principio razonando de la defensa social, siendo sentimientos de justicia y piedad de los posteriormente demostrar progreso del derecho penal, ya que hoy se trata también de reeducar y readaptar al delincuente para que pueda ser de utilidad a la sociedad. El fundamento técnico reside en la individualización de la pena. Nadie piensa ya en hacer abstracción del individuo, a aplicar penas iguales a quienes cometan delitos iguales. Distinta ha de ser la sanción para un delincuente pasional que para uno habitual. El perdón permita que cuando un juez suponga que el delito constituyó un episodio aislado en la vida del delincuente, que seguramente no volverá a repetirse, puede eximirlo de la pena, pues influencias psicológicas que ejerciera sobre el individuo, acaso sea mucho más efectiva que un encierro temporáneo. 5. Suspensión condicional de la pena. Este fenómeno
también llamado condena condicional o condena de ejecución condicional, tiene la virtud de suspender durante cierto lapso la ejecución de la pena ya impuesta vencido al término fijado sin que el favorecido reiniciada en la comisión de un delito o incumpla las obligaciones impuestas o la condena que ha definitivamente exigía. Se trata pues de una causa de extinción, punibilidad sujeta a condición. La legislación italiana la denomina remisión de la pena, si bien no era conocida en los términos que actualmente está planteada. Podemos encontrar analogías en el derecho canónico, que a los primeros fallos, en el lugar de sancionar, les daba indulgencias, esperando que el agente se arrepienta. La condena condicional viene a ser la suspensión de la pena privativa de libertad en la que ha sido condenado el delincuente. En su caso, el perdón delictivo si al reo no vuelve a delinquir dentro de un plazo determinado de la aplicación de esta condena condicional. La condena condicional en nuestro país está establecido en los artículos 59 y en los siguientes. 6. Libertad condicional. En la transición entre el presidio de la vida, libertad, se llega, ella como consecuencia del principio de la individualización de la pena, cúspide del sistema progresivo. Este instituto penal consiste en conceder libertad al reo antes de que cumpla totalidad o de su sentencia, bajo condiciones de que su conducta sea irreprocable y se observa las condiciones impuestas por la ley. Esta medición se basa sobre los supuestos corrección del reo después de ser sometido a tratamiento correspondiente. Si es simulada, la libertad que son otorgada es lo que titula provisional, porque bien puede ser provocada por inobservancia de alguna exigencia de la ley establecida. El Código Penal da un tratamiento completo a la libertad condicional en los artículos 66 al 69, establecido que la pena privada de libertad debe ser mayor a 3 años, siendo esta facultad del juez de la causa quien debe dictar sentencia basada en motivos reales en los informes establecidos penitenciarios y juez de vigilancia. La libertad condicional se concede por una sola vez, o sea, que no procede para quien ha sufrido la revocatoria de la misma o sometido más allá del delito. Nuestra ley exige los siguientes requisitos. 1. Tener cumplido las diferentes etapas del sistema progresivo y las 2/3 partes de la pena impuesta. 2. Dada prueba evidente de buena conducta durante la ejecución de la pena. 3. Haber satisfecho la responsabilidad civil.
4. Tener un diagnóstico de su personalidad con el estudio de su medio social que pueda inducir de modo razonable a crear en el goce y ejecución de la libertad se comporta correctamente. 7. Condiciones para la libertad condicional. Las condiciones que muestra nuestro Código Penal establecido para la procedencia de la libertad condicional debe estar contenida en la consistencia, siendo los siguientes. 1. Observar como norma de conducta no incurrir en otro delito doloso. Dedicarse a un oficio o profesión. Residir o no en lugar determinado. Abstenerse de todo juego de azar y del alcohólicos durante el tiempo que el juez señala que debe ser entre 2 a 5 años computables desde la fecha de la sentencia. 2. Someterse a la vigilancia de las autoridades. 3. Prestar caución de buena conducta para garantizar precisamente esta observación. Presentarse periódicamente ante el juez de vigilancia en las fechas que esté fijo. Los efectos de la libertad condicional son: 1. Cuando el liberado condicionalmente sufre revocación, está obligado a cumplir su sentencia volviendo al penal. 2. Si la libertad condicional no ha sido revocada hasta el vencimiento del término de la condena, la pena queda exigida. 8. Sentencia indeterminada. En la aplicación de las penas privadas o restrictivas de libertad se llama pena indeterminada a la que no tienen un límite fijo la acción condición para darla por determinada es la corrección del reo. Puede haber dos clases o tipos de pena: indeterminadas, parcialmente indeterminadas y totalmente indeterminadas. Las primeras son cuando solamente se fijan en un mínimo o un máximo de la duración de la pena, por la cual el juez tiene la plena libertad para moverse dentro de ambos extremos. Una pena parcialmente indeterminada en su mínimo es la que establece que se dará la pena de un máximo de tantos años. En mínimo se sobreentiende que será determinada por el juez. En el caso de la pena privativa, la libertad indeterminada en el máximo, el mínimo está determinada por el máximo. Esto se deja abierto, por lo que el reo puede ser liberado en cualquier momento cuando se tenga la convención y los informes sobre su segura readaptación. Si no sucede, esta puede quedarse indefinida en prisión. Como pena independiente, en el máximo se tiene, por ejemplo, la pena de los años como mínimo y el máximo blanco abierto. Puede haber indeterminación en el máximo y mínimo. Generalmente estos están distanciados mucho entre sí. Por ejemplo, para un delito se da 1 a 10 años. El juez, dentro de esos límites, tendrá al recluso en la cárcel hasta que se corrija o se considere readaptado. La pena es totalmente indeterminada cuando no existe ni un mínimo ni un máximo, como se tiene en dinámica, país en el que si le da
delincuencia reincide más de 5 veces, es detenido hasta el momento en que se corrija sin que sepa previamente cuánto durará ese lapso, pues el aspecto colectivo es el determinado punto aparte. La sentencia indeterminada es muy discutida, tiene razón en pro y en contra. A favor de esta pena puede decirse que allá permite la tarea colectiva, si no los mueren, y las limitaciones de una pena determinada se permanece en penitenciaria hasta el momento en que juzgue que ya está corregido realmente, así una tarea rehabilitadora. Los adversarios a esta clase de pena consideran que los más importantes es salvaguardar la libertad de las personas por delincuentes que sean, a menos que se tengan organizaciones criminales de primer orden, pero la verdad es que se puede fallar mucho y tener determinadas a las personas por un tiempo mayor aquel que realmente debieran estar con sentencias determinadas. Ay, ojalá la haya hecho bien.